Buenos días nuevamente a todos. La siguiente plática que la va a impartir el doctor Alejandro Fabricio García Delgado, junto con el profesor Julio César Gutiérrez Brega, ambos del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, y el tema pues ya está ahí en la pantalla, ¿sí? Aquí, aquí está en español, muy bien. Fase geométrica de un eslavo anisotrópico uniaxial, es que en el programa venía en inglés. Pero bueno, pues adelante, tocayo Alejandro, por favor, unos 3 minutos antes yo te aviso del tiempo, ¿sí? Y gracias por la presentación. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Y primeramente, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí ante ustedes. Y de nuevo, mi nombre es Fabricio García. Soy estudiante de Ingeniería Física del Tecnológico de Monterrey. Esta investigación la realicé en colaboración con el doctor Julio César Gutiérrez. Y en ella estudiamos la fase geométrica de un eslavo anisotrópico uniaxial al incidirle un haz monocromático. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Sí se ve, sí se ve. Y bueno, nuestro objetivo, pues como ya les comenté, fue caracterizar numéricamente la fase geométrica de los haces reflejados y transmitidos, descritos por la geometría del problema que planteamos en esta figura de la derecha. Nosotros planteamos tener dos interfaces, tres medios diferentes. Tenemos un medio incidente con índice de refracción isotrópico N1. Además, tenemos esta película anisotrópica con índices ordinario y extraordinario con un grosor arbitrario D. Y por último, tenemos un medio emergente con índice isotrópico N3. Lo que nosotros proponemos es incidir en el medio incidente un haz que se reflejará, que es importante recalcar que pues, tendrá una polarización elíptica arbitraria, y debido a la propiedad de estos medios, debido a la birefringencia, este haz, al transmitirse al medio anisotrópico, se dividirá en un haz ordinario y en uno extraordinario. Estos haces, a su vez, viajarán hasta llegar a la segunda interfase y se transmitirán al medio isotrópico, y pues podemos observar que tendremos múltiples reflexiones dentro de esta película para pues, la cantidad de haces o de reflexiones que deseemos. También observamos cómo estos haces, al momento de regresar a la primera interfase, se vuelven a transmitir, pero esta vez hacia abajo. Entonces existe una contribución global hacia abajo. De nuevo aquí observamos cómo pues, tenemos una polarización elíptica a la salida y otra polarización elíptica reflejada. Y pues en general son diferentes. Pues aquí otra cosa importante que hay que mencionar es que pues esta película dieléctrica pues está caracterizada también por un eje óptico C, que pues es un vector con coordenada polar beta y con coordenada azimutal alfa. Bueno, a todo esto, ¿qué es la fase geométrica per se? Pues la fase geométrica se define como el ángulo del bracket AB, en donde A pues es el ket A simplemente son las componentes transversal y paralelo del campo eléctrico incidente, mientras que el ket B, esto hay que comentar que puede ser tanto reflejado como transmitido, pues es el producto de dichas componentes por sus coeficientes de transmisión o de reflexión, igualmente transversales o paralelos. Entonces, tenemos la fase geométrica reflejada o transmitida, de nuevo, que es simplemente el ángulo del transpuesto conjugado de A por B. Bueno, nosotros tuvimos que calcular estos campos reflejados y transmitidos para arreglar nuestro problema y poder obtener la fase geométrica. Hicimos uso de un programa que diseñamos para simular el formalismo de Chang y de Caulfield para reflexiones y refracción en interfaces anisotrópicas uniaxiales. En él, Chang propone pues, de nosotros tener una interfaz entre dos medios que en general pueden ser anisotrópico, pero puede reducirse al caso más sencillo, anisotrópico-isotrópico, o el caso el más trivial, que es isotrópico-isotrópico. Chang nos propone pues, de nosotros tener un vector de onda incidente,
pues nos da las ecuaciones, nos proporciona las ecuaciones para pues calcular el vector de onda reflejado. Y de nuevo, del medio 1 ser anisotrópico, pues tendremos en general un vector extraordinario reflejado con dirección diferente. Igualmente nos proporciona las ecuaciones para pues, calcular los vectores de onda transmitidos extraordinario y ordinario de N2 ser anisotrópico. Y pues aquí es importante mencionar que si N2, por ejemplo, fuese isotrópico, estos vectores simplemente coinciden o colapsan al mismo. Entonces, este fue el algoritmo que utilizamos. Para cada iteración del código de Chang o del formalismo de Chang es posible obtener los estados de polarización de los vectores, también los coeficientes de Fresnel y por lo tanto los campos eléctricos transversal y paralelo de los haces. Chang nos proporciona estas ecuaciones para el campo eléctrico. Y ya aterrizándolo un poco más a la geometría de nuestro problema, pues aquí la diferencia es que nosotros tenemos esa película dieléctrica en medio de dos medios iguales. Nosotros lo redujimos al caso sencillo en el que pues el medio emergente y el medio incidente son iguales, son isotrópicos y dejémoslo en el vacío con índice de refracción N1. Entonces, pues aquí el reto fue iterar precisamente ese formalismo de Chang para pues, las múltiples reflexiones, considerando también que cambia la orientación dependiendo de si vamos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, lo que realizamos, lo que hace nuestro código, fue que incidimos un vector de onda en esta película, pues tendremos un solo vector de onda reflejado debido a que colapsan ambos, y dentro de la película sí se dividirán estos haces en ordinario y extraordinario. Al llegar a la segunda interfaz, aquí el truco es que estos dos vectores que se transmitieron a la película fungirán de nuevos vectores incidentes. Entonces, ellos a su vez tendrán reflexión y transmisión. Y pues observamos de nuevo este fenómeno de la división de haces al momento de llegar a la interfaz y recordar que siempre sucede dentro de la película isotrópica. A su vez, estos haces de nuevo tendrán división y transmisión. Y nosotros seguimos iterando para n rebotes dentro de la película. Y con esto es fácil darnos cuenta de que pues esta superposición de vectores, debido a que cada vector podrá tener su campo eléctrico debido al formalismo de Chang, pues nos podemos dar cuenta de que esa superposición nos ayudará a obtener los coeficientes de transmisión perpendicular y transversal y paralelo, y también los coeficientes de reflexión. Y con esto será posible llegar a la fase geométrica, ya sea transmitida o reflejada. Y bueno, ya teniendo esto, esto fue a lo que llegamos. Decidimos utilizar curvas de nivel para visualizar la fase geométrica. Aquí tenemos, por ejemplo, la fase geométrica en función del ángulo de incidencia θi y del grosor de película D con estos parámetros. Observamos que pues tanto la fase geométrica transmitida como la reflejada tienen un comportamiento bastante similar. Vemos como para grosores, entre más pequeño es este grosor de la película, pues observamos como casi no afecta pues, el ángulo de incidencia. También observamos como la pendiente para ambas gráficas es bastante pronunciada. Y vemos como... Perdón. Y observamos también cómo el comportamiento es muy similar para la reflejada. Eso es bastante interesante. Seguido también decidimos graficar la fase geométrica en función de otro parámetro, en este caso el ángulo azimutal alfa del eje óptico, que les comenté que era una propiedad de esa película. Entonces graficamos, obtuvimos las curvas de nivel en función del ángulo de incidencia θi y del ángulo azimutal alfa. Aquí de nuevo observamos comportamientos bastante interesantes. Observamos cómo en los múltiplos de pi cuartos tenemos estos ciertos puntos inestables. Además observamos cierta simetría a lo largo de pi medios y vemos cómo la pendiente es considerablemente menor con respecto pues a la fase geométrica para el grosor de la película D. También para el reflejado vemos un comportamiento muy diferente. Igual se mantienen estos puntos en los múltiplos de pi cuartos que podrían considerarse discontinuidades. Igualmente observamos estos puntos de interés
en donde pues podrían considerarse hasta un tipo de vórtice, e igual vemos como la pendiente es mucho menor que para la fase geométrica en función del grosor de película. Otra gráfica que resultó interesante estudiar fue en función de fase geométrica en función del índice extraordinario y del ángulo de incidencia. Aquí igualmente observamos el mismo fenómeno, esa cierta simetría a lo largo de la mitad de la gráfica. Vemos igual, recuperamos esa pendiente bastante pronunciada, como veíamos en el grosor de película. Aquí también vemos un comportamiento muy diferente para la gráfica de fase geométrica alejada. Vemos estas discontinuidades, igualmente vemos estos puntos de interés. Y por último, consideré importante incluir esta gráfica. Simplemente es la fase geométrica en función del ángulo de incidencia. Es como si de esta gráfica anterior viésemos una rebanada, se podría decir, si lo viésemos de lado. Entonces se reduce simplemente a una línea. Y pues es interesante porque es el caso especial en el que el ángulo polar del eje óptico colapsa a cero, simplemente. Entonces no importa el ángulo azimutal, y observamos igual un comportamiento bastante interesante para ambas gráficas. En este caso sí es muy similar. Observamos como el delta de la fase geométrica pues tiende a ser pi medios para esos ángulos. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues podemos concluir que es posible obtener la propagación en un eslava anisotrópico con múltiples reflexiones para calcular las fases geométricas. También podemos concluir que el algoritmo de Chang es iterable para películas delgadas y que el comportamiento para la fase geométrica transmitida es mucho más uniforme, ¿no? Más suave que para la reflejada. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por tu presentación, y se ve que tenías el tiempo medido. Entonces, vamos a tener oportunidad de una o dos preguntas. Espero que las existan por ahí y ya nos van a hacer pasar los compañeros de la sociedad. Por favor. Por ahora no hay preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, podría levantar su mano también. Bueno, si no hay preguntas, no es que esté correteando a mi tocayo, pero como el tiempo está bastante ajustado, le damos de nuevo muchas gracias a él y a Julio César Gutiérrez Vega, su profesor. Y pues adelante, Alejandro, en el trabajo, si estás interesado en seguir. El campo de la óptica es amplio y ancho, ¿sí? Así que mucho gusto y bienvenido a esta área. Le agradezco mucho, Y Alejandro. pasamos a la siguiente plática, por favor. ¿Sí?